Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a hablar un poco del futuro profesional que tenéis casi todos los que estáis aquí, estáis empezando por las caras tan jóvenes que veo, y nos estamos metiendo en un lío bonito, el ser profesional de la comunicación. Es apasionante, es una de las profesiones que yo creo más bonitas, porque entre otras cosas estamos todo el día contando historias, ¿no? Y eso siempre es entretenido. Lo hacíamos antes de ser profesionales y lo hacemos después. Las agencias de publicidad, que es donde en principio un periodista o un publicista tendría su entorno natural de trabajo. Si cogemos los datos, prácticamente en todo el mundo se suele concentrar en una gran ciudad. Por cada país hay un punto donde se concentran las mayores agencias. En España somos originales hasta para eso. En España tenemos dos, tenemos Madrid y tenemos Barcelona. Entonces, fijaros que hay unas 40.000 empresas en España y el 30% están en Madrid y el 21% en Cataluña. Concretamente en Barcelona, prácticamente pasa un poco como el resto. De este gran sector de empresas dedicadas al entorno de comunicación, la mitad son agencias de publicidad, un 50% aproximadamente. Un 20% son agencias de medios y un 10% organizadores de eventos y de ferias, que serían unas 4.500 empresas en España. Es decir, tenemos muchas empresas en España dedicadas a esto, es un mercado grande. Es un poco, según datos que tenemos del año 2008, fijaros que por CENAES, no sé muy bien, pero meten, por ejemplo, actividades postales y de correos, relaciones públicas y comunicación, estaríamos aquí, las agencias de publicidad, 21.000, servicios de representación de medios, es decir, gente que se dedica a vender espacios en los medios publicitarios, en los periódicos, donde otros que no se dedican a la publicidad trabajarán. Si vemos en España, tenemos en Barcelona un número bastante considerable, y fijaros aquí abajo está Huesca. En Huesca, ¿cuántas agencias de publicidad hay? 57. Contra de las 21.000 que hay en España o de las 4.000 que hay en Barcelona. Y 57 me parecen muchas para Huesca. O sea, es un dato sorprendente. Yo conozco a 3, concretamente, de las 57. Es decir, yo creo que en estos datos hay mucha gente que se ha dado de alta y a lo mejor lo que tiene es un taxi, y para poderle poner la publicidad dentro del taxi, pues se dan de alta como agencia de publicidad o como medio de comunicación, si no, no me explico. También me contó un compañero que hace unos años hizo él un estudio de campo, es decir, cogió el listado y se fue a visitar las empresas y llegó a la conclusión de que muchas de ellas en realidad eran, ¿cómo lo diría de una manera suave? Agencias de modelos que no posan, ¿vale? Será una manera de encubrir ciertas actividades con un epígrafe que parece que no llama la atención demasiado, ¿no? Y por eso, de estos datos activos pasaría un poco como con las redes sociales, que hay mucha gente en un perfil, tiene en una red social, pero luego usarlo lo usan pocos. Me refiero que la élite sigue siendo mucha menos gente. En Madrid, fijaros la cantidad de gente que está en los diferentes epígrafes. En Teruel, volviendo a las agencias de publicidad, hay 13. Trataré de averiguar quiénes son los 13, porque tampoco me suenan mucho. Y en Zaragoza tenemos 284, y es así. Aquí sí que hay. Yo diría que incluso más. Gente que no se ha dado de alta en estos epígrafes, que están como autónomos o como freelancers, no estarían seguramente dentro de estos números. Ocupados. En Aragón estamos 13.000 personas ocupadas en estos sectores, y cogemos simplemente el total. Hay bastante gente trabajando en el sector de la publicidad dentro de la comunicación en general. ¿Cuáles son los mejores sitios donde podríais ir a pedir trabajo si quisierais este tipo de trabajo? Bueno, pues según el grupo Consultores sacó un ranking, y tendríamos por un lado las agencias creativas y por otro lado las agencias de medios, las que venden medios y las que crean las campañas. Las 10 mejores serían Señora Rushmore, Shackleton, McCann, W.
y de medios Havas, Garat, OMD, Zenit. ¿Dónde están todas estas? Evidentemente, Madrid y Barcelona. Es decir, si queréis ir a una empresa grande, vais a tener que emigrar, tendréis que salir del terruño, no nos va a quedar más remedio. Y si queréis estar aquí, pues habrá otras opciones, evidentemente. El número de personas que trabajan en cada empresa. Fijaros aquí el dato curioso, con 0 personas, la mayor parte de ellas. Es decir, son autónomos, son freelancers. Es gente que ha montado una empresa, que a lo mejor es una SL, pero no tiene ningún asalariado a su cargo. Son autónomos. La mayor parte, fijaros la diferencia de los datos. De 1 o 2, pues ya pasa casi la mitad. Fijaros, de agencias de publicidad de 11.000 a 5.000. Es menos de la mitad que tienen 2 o menos empleados. Que tengan 3 o 5, ya hemos bajado bastante, a 644. Y llega un momento en que hay uno que tiene 500. Una empresa en España tiene 500 empleados, de más ninguno. Claro, Correos, evidentemente Correos tiene 5.000 o más, y está dentro del epígrafe. ¿Lo veis? La idea es que es un mundo absoluta y totalmente atomizado, que realmente competir en este mundo, tienes unas cuantas empresas muy grandes, las 10 que decíamos antes de cada ciudad, de cada especialidad, donde realmente destaca y es dificilísimo entrar a trabajar, tienes que ser muy bueno para que te cojan, porque todo el mundo quiere trabajar allí, pero montarte una pequeña empresa es factible. No es extraño, no es un segmento donde necesariamente haya que tener mucho tamaño, con muy poquito se puede llegar. Eso eran datos del 2008. ¿Qué pasó entonces? Pues pasó catacrac. O sea, nos dimos el tortazo a nivel mundial, empezó la crisis y donde primero se notó es en la inversión publicitaria. Cuando más necesitaban invertir en publicidad, las empresas cortaron el grifo. Y si te cortan el grifo tus clientes, ¿qué ocurre con un sector? Que evidentemente la gente se va al paro. Ya veremos más adelante, hablaremos del tema, pero ya os lo podéis imaginar. En el 2010, en otro estudio que consulté, había bastantes menos empresas del sector de las que teníamos en el 2008. Habían desaparecido muchas. De las empresas más o menos grandes, que se partían en varios, algunos abandonaban el sector y otros volvían a abrir empresas. O sea, no hubo tanta destrucción de empresas como de empleo, donde más se perdió ese empleo, personas que trabajan en las empresas. En el 2010 había 5.678 empresas perteneciendo al sector. Y fijaros otra vez dónde estaban, en Cataluña y en Madrid. Seguimos estando igual. Donde estamos aquí en Aragón teníamos 116 agencias frente a las 1.885 que estaban en Madrid. Hicimos hace unos meses un focus group con la revista Control, donde mi despacho colaboró, y reunimos a empresas de agencias de publicidad, a medios, estaba El Heraldo, estaba Espacio Exterior, y anunciantes. Por ejemplo, vino Enrique Torguet, que todos conocemos como el director de marketing de la Zaragozana, y algunas otras personas. Fue una reunión súper interesante que está en la revista Control del mes de septiembre, si la queréis leer con más despacio, ¿no? Y ahí salieron ideas muy interesantes, como que las empresas aragonesas tenemos un auténtico problemón para atraer profesionales que trabajen en empresas de Madrid o de Barcelona. No somos atractivos, no tenemos el caché necesario para que alguien que esté trabajando en Shackleton pues se quiera venir a Market Real, por ejemplo. Es casi imposible traernos gente de fuera. Incluso para los anunciantes. Este comentario salió de Enrique Torguet, precisamente. Los anunciantes grandes de Aragón, si quieren fichar a alguien para sus departamentos de marketing o de comunicación, no pueden quitarle gente a las empresas de Madrid o de Barcelona. Es muy difícil. Cuando nosotros contratamos a alguien y se nos va de nuestra agencia, lo normal es que no se vaya a otra agencia de Aragón. Dan el salto a Madrid o Barcelona o a otros países directamente. La diáspora es lo normal. ¿Por qué? Pues porque se trabaja por proyectos, porque realmente los anunciantes con el tema de la crisis, primero han bajado mucho la inversión en medios de comunicación, pero han bajado muchísimo más en honorarios,
que se pagan a los publicistas y a los expertos en comunicación. Regatean muchísimo y lo que hacen es no comprometerse a largo plazo. Si no tengo un proyecto, contrato a la gente que necesito y cuando termina el proyecto, pues ya la próxima ya te llamaré, que hemos trabajado muy a gusto, muy bien, muy bajos, pero hasta que no haya otra, entre medio, entre un proyecto y otro, no tienes ninguna cantidad estable, ningún fee, que es como se trabaja en Madrid y Barcelona. Hay un contrato y tú todos los meses pagas a la agencia una cantidad y ya vas haciendo los proyectos cuando sea, pero tienes a la agencia para ti todo el tiempo. Aquí eso es muy difícil de conseguir. Aquí hay la mentalidad de ahorrar el máximo dinero posible y no se paga el servicio. Desde hace mucho tiempo la creatividad en Aragón prácticamente no se paga. Se paga simplemente pues la gestión. Me contratas algo en el Heraldo, haces algo bonito para meterlo dentro y ya está. No se aprecia, yo creo, la capacidad creativa que podemos tener, que hay mucho talento en Aragón. Con lo cual, como no hay esa continuidad, no le puedes ofrecer a nadie un buen sueldo estable que le permita desarrollarse profesionalmente, sino que a la vez lo que hacemos todos es contratar freelancers. A mí me han contratado para un proyecto, con la gente que tengo no llego, pues para este proyecto contrato a alguien. Trabajo temporal totalmente y cuando termina el proyecto, pues desgraciadamente no te lo puedes quedar, que es lo que nos gustaría a todas las empresas, mantener una plantilla estable, ¿no? Por lo tanto, ya como conclusión, la crisis ha destruido gran parte de la oferta. Realmente hay muchas menos empresas de las que había. Es lo que ha ocurrido en casi todos los sectores, que se ha hecho una limpia y las empresas con menos potencia, con menos capacidad, son las primeras que han caído y quedan, queremos pensar, las mejores o al menos las que financieramente estaban más potentes y han podido aguantar el jaleo. ¿Qué ha ocurrido? Hay mucha gente que se ha quedado en el paro, que venían de otras ramas profesionales que no tenían nada que ver, no han estudiado ni periodismo, ni empresariales, ni marketing, ni comunicación, han estudiado a lo mejor informática y los tienes diseñando páginas web, como si una página web fuera algo mecánico. Simplemente funciona bien y ya está, pero lo que hay dentro de la página web debería ser pues alguien experto en comunicación. Tenemos esa figura de competición que antes no teníamos, hace 10-15 años, pues el periodista y el informático y no se mezclaban. Hoy en día, pues con la crisis la gente se busca la vida como puede. Entonces el intrusismo en el sector es realmente preocupante. No hay un colegio profesional como tal, o sea, médico no puede ser cualquiera, pero experto en marketing online sí. Ahí tenemos una barrera que habría de alguna manera que considerar. Es un mercado muy atomizado y competitivo. En este entorno parecería responsable, digamos, o adecuado buscar alianzas, buscar otras personas que trabajaran en lo mismo para formar equipos estables, ya que no empresas grandes, por lo menos equipos de trabajo estables. Pero es realmente complicado mantener esa estabilidad de las alianzas. Parece que lo de unidos venceremos. En Aragón somos más bien reino de taifas y prefiero ser mi jefe que meterme con otros y ayudar a tirar para adelante con una marca común. En cualquier caso, a río revuelto se dice que ganancia de pescadores, así que los que os animéis a montar una agencia en plan freelancer, pues bienvenidos al club. Hasta aquí hemos llegado.